Buenas tardes. Eh, Estamos reunidos, acogidos por el área de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca para esta mesa sobre la situación política en Perú. Le agradezco a los participantes que han aceptado acompañarnos esta tarde y a los que nos están viendo, especialmente por la paciencia de haber intentado vernos el viernes 20 y que por razones técnicas nuestra reunión no fuera posible. Voy a comenzar con una pregunta inicial a los tres participantes que les pido responder de la manera más breve posible, porque luego desarrollaremos los temas, claro. ¿Qué es lo que ha estado en juego o está en juego en estas semanas en el Perú? Martín, ¿quieres tú comenzar? Bueno, gracias Luis por la invitación y gracias a todos por vernos. Es una pregunta difícil, pero digamos, tratando de responderla lo más directa y simple posible. Creo que en un contexto de mucha incertidumbre, inestabilidad, ha estado en juego, digámoslo así, que el poder político sea capturado por un grupo minoritario altamente ultraconservador en alianza con un conjunto de grupos en el Congreso que defienden intereses muy particularistas, ¿no? Ese intento, digámoslo así, felizmente quedó desactivado, pero queda una interrogante muy grande respecto al rumbo del país, ¿no? Y hasta qué punto va a continuar esta lógica por la cual funcionó el país en los últimos años, según la cual la macroeconomía funcionaba relativamente bien a pesar de la gran debilidad institucional, ¿no? Y ahora como que la precariedad institucional empieza a poner en riesgo la economía también, y eso es lo que creo que está en cuestionamiento ahora, ¿no? Adriana, ¿quieres entrar al tema? Sí. Gracias Luis, gracias a la Universidad de Salamanca y gracias también a Martín y Augusto y a Héctor que nos ayuda desde la parte técnica. Lo que está en juego es primero la vida. Hemos perdido a dos jóvenes ciudadanos peruanos hace ya 15 días, Inti Sotelo y Brian Pintado, que ejerciendo su derecho pacífico a la protesta fueron muertos por la policía, ¿no? Creo que esto se enmarca en una pugna que ocurrió en nuestro país hace ya algunas semanas por defender la democracia, ¿no? Entonces tenemos siempre en el Perú ese debate sobre la crisis, en fin, pero vivimos en una crisis permanente, ¿no? Entonces, en realidad, las instituciones son instituciones críticas en el sentido de precarias, ¿no? Y esas instituciones críticas han demostrado ser o estar al hilo del incidir o entrar en un régimen no democrático, ¿no? El momento autoritario que representó el gobierno de Merino puso en tela de juicio nuestra capacidad de hacer sobrevivir la democracia y las garantías que, como bien señala Martín, pues tenemos para ello desde las instituciones. Augusto. Creo que en adición a lo que Adriana y Martín comentan de estas semanas, creo que ahora que los escuchaba, creo que visto en perspectiva estamos ante un esfuerzo de un grupo conservador del país que ya tiene unos 10 años por lo menos y que empieza en los años previos a que ganara Ollanta la presidencia y cuando Susana Villarán gana la alcaldía de Lima, por sentir que el país que ellos conocían, y quiero hasta pensar bien, que creían que ese es el mejor país para ellos, para los peruanos, lo estaban perdiendo. Y que empieza un embate fuerte desde entonces, con muy malos resultados, porque pierden con Ollanta, pierden con Pedro Pablo Kuczynski, y se dan cuenta que hay un grupo antifujimorista que gana las elecciones, sea con un derechista como Kuczynski, un izquierdista como Humala, pero es un esfuerzo muy grande, desde hace muy antiguo, de ese sector conservador, de recuperar el país que sienten que se les está yendo de las manos y que quisieran retomarlo, diría hasta por el bien del país, desde su punto de vista, y que eso es lo que hemos vuelto a ver en este esfuerzo y en cada una de las elecciones que hemos tenido. Por tanto, lo que está en juego es lo que Martín dice y Adriana
la vida, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el no asalto al poder para usarlo para fines particulares, pero visto en perspectiva, creo que es ese sector conservador que sienten que el país que ellos conocían se les fue de las manos. Lo que dices, Augusto, me lleva al primer tema que quisiera analizar con ustedes, que es el papel de los actores en esta crisis, ¿no? Este sector que tú señalas estaría representado por digamos, por ponerlo en algún lugar, para ubicarlo, por la coordinadora republicana. Puede ser, pero creo que es hasta un sentimiento más amplio que eso, pero que tiene este sector de la coordinadora que va cambiando de nombre permanentemente, pero que los actores se parecen mucho, con el problema para ellos que cada vez van viendo que van perdiendo adeptos y van perdiendo aliados, que eran aliados naturales en el camino. El último de ellos, si quieren lo dejo en la mesa para que después lo hablemos, es la empresa. Yo creo que ya vio que por ahí no va y en estos días estamos viendo cosas bien interesantes. Bueno. Oye, la universidad está quedando como... yo decía, el problema de este sector al que alude Augusto, creo, es que no tiene un lugar institucional, ¿no es cierto? Ha perdido los partidos, porque los partidos, bueno, más que ha perdido, los partidos se han deshecho, los partidos que tradicionalmente representaban a ese sector. Entonces se expresa de diferentes maneras, creo, pero ahora parecería que la coordinadora es el lugar donde militares retirados, políticos medio jubilados, etcétera, pues tratan de coordinar fuerzas, movilizar gentes, no sé. Martín, a ver. Sí, bueno, algo que para complementar lo que ha dicho Augusto, ¿no? Creo que es interesante notar que hasta no hace mucho, digámoslo así, en el Perú había un bloque de derecha, por así decirlo, que yo creo que uno podría decir que era bastante consolidado, o en todo caso esa es la percepción que teníamos, ¿no? Tan consolidado que le pudo torcer, digámoslo así, el brazo a Alan García, ¿no? Cuando gana García había temores, digamos, respecto a su primer gobierno, pero García termina gobernando de una manera bastante ortodoxa, lo mismo Ollanta-Humala, ¿no? Entonces como que se veía un bloque sólido, capaz de contrarrestar desviaciones del modelo económico, digámoslo así. Pero en los últimos años, como que ese bloque se ha ido desgajando, dividiendo, ¿no? Empieza a haber controversias sobre qué hacer con la economía, ¿no? Hay algunos que optan por un giro más institucional, una segunda ola de reformas más en una línea institucional, otros que insisten con la lógica de promoción de la inversión, ¿no? Unos que empiezan a seguir un camino más liberal, digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, de favorecer el enfoque de género en la educación, y otros que se vuelven mucho más conservadores y denuncian la ideología de género. Bueno, ese corte se vio muy claramente alrededor del 2016 en el enfrentamiento Kuczynski-Keiko Fujimori, ¿no? Y ahora lo que me llama la atención es que ese grupo más conservador incluso está dispuesto a pactar con sectores que cuestionan abiertamente el modelo económico, ¿no? En su lucha, digámoslo así, por encontrar un espacio político, ¿no? Adriana, ¿qué piensas? Yo diría que aquí además la preocupación es una preocupación de la cada vez más difícil posibilidad que tienen los partidos políticos de establecer una agenda en términos programáticos que dialogue con las demandas ciudadanas, ¿no? O sea, lo que nos plantean las movilizaciones de hace algunos días es que hay una agenda ciudadana en ciernes o ya consolidada, ¿no? Por ejemplo, desde la juventud, la continuidad, y es una agenda que plantea un conjunto de reformas, ¿no? Reformas en la educación, la continuidad de la reforma educativa, que atenta contra estos intereses personales
de un conjunto de grupos que están ahora ejerciendo la representación. Entonces, se ha puesto por delante esos intereses personales por sobre los intereses de los ciudadanos, ¿no? En educación superior, por ejemplo, es uno de los casos, y es esta agenda de educación ha sido, digamos, parte de las demandas que han emergido en las movilizaciones. El otro tema que creería yo que es importante y que se está sentando desde la ciudadanía es una agenda política en el sentido más amplio, y se habla bastante, por ejemplo, de la reforma constitucional, ¿no? Entonces, se está convocando a constituyentes desde los ciudadanos, ¿no? Por supuesto. Y entonces, esta debería ser una agenda que incorporen los propios partidos políticos en el marco, además, no olvidemos, de una campaña electoral que nos debe llevar a las urnas en abril del próximo año, ¿no? Entonces, la capacidad de los partidos de leer esas demandas ciudadanas es cada vez más difícil, en detrimento, por supuesto, de los intereses públicos a los cuales se superponen este conjunto de intereses privados. Augusto, ¿qué les parece si pasamos un poquito a desmenuzar a los actores en medio de esta... Estupendo. Augusto, tú adelantabas que eres empresario. Sí, y miren que en este contexto lo que creo que pasa es que que incluso acá hay un tema más allá de los temas del modelo económico, lo que se conoce como eso, no, un tema de valores, de visión de la sociedad, y que eso es lo que más está marcando en el camino. Me parece que este grupo, que yo diría que la coordinadora, no lo sé si es que la coordinadora es lo más emblemático, yo diría que está más reunido en este canal Willax, donde ahí está más cohesionado el grupo que va, y con empresarios que ponen dinero en esa dirección. Y en Expreso, ¿no? Y en Expreso, correcto, en Expreso, que defiende esos puntos de vista, pero que esto en 2008, 2009, cuando se dan cuenta que el país lo han perdido porque perdieron dos sectores fundamentales. Uno, la universidad. Y entonces dicen, eso nunca lo debimos haber perdido, y lanzan el ataque con Cipriani a la cabeza para tomar la PUC, que es el nido de los caviares. Entonces dicen, hay que cortar eso porque ahí salen los Adrianas, los Martins, los que están jodiendo el país. Entonces dicen, hay que cortar eso. Y entra Cipriani como una tromba, y yo creo que ahí hay un mérito que Marcial Rubio cumple, que es muy importante, de parar ese embate y de impedir que la Católica caiga en manos de Cipriani. Luego, junto con eso, están los medios de comunicación, y ahí también hay un esfuerzo muy grande que hacia el 2008, 2009, 2010 comienzan a tener un embate. Yo le vi de cerca porque creo que la primera toma de eso fue en Perú 21, donde sienten que Perú 21 era un espacio muy extraño, que habían perdido el control, y que fue un diario que reunía ese tipo de ideas liberales en todo el sentido de la palabra, y lo toman y ponen gente que, además, la redacción me lo cuenta, iba con la indicación de terminar con esa mala influencia que se había creado, y luego pasan al canal 4, donde despiden a Rosa María Palacios y van sacando a toda la gente que había creado ese mal ejemplo. Y mira que se equivocan porque dicen, vamos a poner a un señor Berkemeyer, si con él no hay pierde. Y Fernando Berkemeyer les sale un tipazo que defiende los temas liberales en todo el sentido. Y luego lo que van perdiendo es la Iglesia Católica, donde Cipriani sale del juego y entra Monseñor Castillo, Cabrejos, Barreto, que es totalmente diferente. Y ahora lo que están perdiendo es la empresa. Y miren lo que ha pasado tan interesante en los días de esta protesta, es que, como cosa muy inusual, aparecen en las redes los CEOs de los principales bancos, del BCP, de Interbank, el CEO de Alicor, que es gente más joven que los fundadores, etcétera, y salen con tweets apoyando la marcha, apoyando la democracia y en protesta. Y entonces, hasta el sector de la empresa privada sienten que sus exponentes ya no tienen espacio. Y les doy un dato nada más que he escuchado y que lo pongo en mi columna de hoy, es que como consecuencia de eso se han reunido la Junta de Portavoces del Congreso peruano
y han dicho, así que los bancos son los que han financiado, que es lo que dice Merino, la marcha de los chicos que han salido a protestar, porque no hay como imaginarse que los chicos puedan salir solos por su cuenta, son los bancos los que han dicho, ya se jodieron los bancos, ahora van a ver las medidas que vamos a tomar en el Congreso contra los bancos, porque hasta los bancos se están volviendo caviares. ¡Oh, Dios! Martín, uno de los reflejos, y lo digo en voz alta porque me parece interesante el testimonio, los que tenemos mucho kilometraje ya recorrido, lo primero que pensamos en una crisis de este tipo es los militares, ¿no es cierto? Y los militares han permanecido aparentemente en silencio durante estas semanas. ¿Cómo ves el tema? ¿Hay otro juego? ¿Hay cosas que no vemos? Bueno, yo creo que hay aquí una mezcla de dos cosas, ¿no? Yo sí creo que tengo la impresión de que en los últimos tiempos en las Fuerzas Armadas hay, qué sé yo, una consolidación de un sentido común más institucionalista, más profesional, ¿no? Que había una renovación de cuadros también generacionales muy importante. Y de otro lado, creo que también están muy golpeados, ¿no? Muy golpeados políticamente digamos, y económica, financieramente, ¿no? Ha habido muchos problemas de corrupción, ¿no es cierto? Y una serie de complicaciones. Y que creo que entonces al final ellos realmente no tienen interés en involucrarse en movidas políticas, ¿no? Yo creo que ellos sienten que las incursiones en la política les terminan jugando muy, muy en contra y por eso es que creo yo que han mantenido una posición muy discreta e institucionalista en estas semanas, ¿no? A diferencia, digamos, de la policía, en donde allí sí uno encuentra como mucho manoseo, ¿no? Muchos vaivenes, mucha confusión también. En altos mandos policiales también están permeados por ese discurso conspirativo que mencionaba Augusto, ¿no? Esto de que detrás de las movilizaciones hay infiltrados, está el foro de Sao Paulo, en fin. Uno encuentra en oficiales en la policía ese tipo de discurso, ¿no? Entonces el contraste es muy marcado. Los militares entonces se habrían, esto nos sugeriría que los militares han quedado escaldados de la experiencia con Fujimori. Adriana, parte, sí. Adriana, ¿cómo has visto los medios de comunicación en este asunto? Ya Augusto mencionó algo, pero ¿cómo has visto la cobertura que le han dado a toda esta situación? Yo diría, y hay, o sea, me voy a referir a los medios, pero hay otro actor del que me gustaría hablar, que son los jóvenes. En los medios, digamos, bueno, ellos tomaron las decisiones que tomaron, pero hay un momento, y quisiera recordarlo para quienes nos escuchan de fuera y no han estado aquí durante todo el proceso, fue el día viernes de ese momento autoritario donde intentaron censurar, se decía un grupo de allegados a Merino, la señal del Canal 7, ¿no? Eso lleva a la renuncia de quien estaba a cargo del directorio del Instituto de Radio y Televisión Peruano y gente que tenía programas desde hace 20 años, ¿no? Decide renunciar al Canal 7, que es el canal público, ¿no? Entonces, eso generó, ahí ya eso fue como uno de los episodios donde el escalonamiento de la violencia y el escalonamiento de los mecanismos autoritarios nos puso en total alerta, ¿no? Entonces, pasando al otro actor, creo que es fundamental, es la juventud, ¿no? Los jóvenes, los que han sido denominados la generación bicentenario en el país, se movilizan, digamos, de manera muy innovadora, por decirlo algo, amplían lo que llamamos los repertorios de la acción colectiva, utilizando mecanismos que sí se incorporan por transferencia de conocimiento desde Chile, desde Hong Kong, ¿no? Estas movilizaciones. Adriana, ¿me permites interrumpirte? Porque el tema de la movilización, yo quisiera que lo analizáramos como un tema Perfecto. siguiente.
¿Qué piensas tú del papel de los medios? Martín Augusto no le pregunto porque nos va a hacer un comercial de lo que hace. No, para nada. Pero, además, lo bueno es que los medios están tan peleados entre sí en este momento por el papel de los fiscales, en todo esto, que lo mejor de eso es que la gente tiene pluralidad de alternativas, que no es un sistema monolítico. Yo iba a preguntarles eso, o sea, la impresión que hay es que hoy día efectivamente hay pluralidad, no hay concertación, digamos, de los medios para imponer una línea sobre la situación, para darnos una línea sobre la situación. ¿Qué piensas, Martín? Antes que entre Martín, conociendo el monstruo por dentro, yo diría que más que pluralidad, hay encono en el gremio, entonces eso se plasma en pluralidad. Bueno, para el elector es estupendo, ¿no? Para el público. Sí, claro. Sí, creo que estamos viviendo un momento en donde hay que hacer ciertamente una reflexión sobre el papel de los medios, ¿no? Justamente la debilidad de los políticos ha hecho que los medios tengan una importancia mayor que en otros contextos, ¿no? Y además, esto que también se menciona mucho en el Perú y en otras partes, ¿no? La judicialización creciente de la actividad política hace que, otra vez, en los medios de comunicación sean como grandes tribunales en donde se define la opinión pública, ¿no? Entonces, claro, en este contexto, los medios han tomado como diferentes posiciones, ¿no? Este pluralismo y esta competencia creo que lleva a una reflexión que se tiene que hacer, ¿no? Algunos dicen, caramba, en el contexto de la discusión sobre la vacancia del presidente Vizcarra, los medios de comunicación, digamos, con un sano celo fiscalizador, ventilaron temas y cosas, pero que terminaron siendo munición para quienes propiciaban la vacancia, digamos así, con cualquier pretexto, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una discusión que hacer y ahora, digamos, también, y en este momento estamos en otra discusión donde está participando Augusto, ¿no? Que justamente criticando esa posición, ahora también entran en la discusión medios de comunicación cuestionando, digamos así, el papel que juegan fiscales y el equipo anticorrupción, ¿no? Entonces, digamos que las intersecciones entre la política, los medios y la esfera judicial está muy entrelazada y hay que moverse con mucho cuidado, ¿no? Ahí hay una conversación que hay que tener a fondo, ¿no? Pero todo bien enredado, ¿eh? Porque yo he visto comunicados de la coordinadora republicana citando artículos del doctor Pázara de crítica a los fiscales. Todo sirve. Todo está muy confundido, Lucho. Bueno, yo iba a decir el encono. Uno tiene la impresión de que los medios, yo no sé si maliciosamente o ingenuamente, se abren al escándalo con gran facilidad, ¿no? Entonces los programas de los domingos se esperan porque de todas maneras tiene que haber una bomba en Panorama o en Cuarto Poder. Y esto, como tú decías, efectivamente abre la pluralidad, pero también envenena un poco la atmósfera, ¿no? ¿O no? Totalmente, porque incluso divide al periodismo peruano en torno al papel de los fiscales. Y lo que hay los que creen creemos que los fiscales, no sé si adrede, pero algo han contribuido a la caída del presidente Vizcarra, porque era evidente desde hace 5 o 6 semanas que todos decían el domingo sale algo contra Vizcarra. Y entre la primera y la segunda vacancia a Vizcarra, lo que aprendieron es que el salame no te lo comes completo, sino que lo vas cortando por rodajas. Y entonces los fiscales le daban, además hacían audiencias los días viernes para tener el testimonio para que sirviera para el programa del día domingo. Y esto en el Congreso decían que no sesionaban los viernes, esperaban al lunes a que saliera en la televisión. Y los fiscales, que en un juego muy perverso, pero además que es un juego tradicional. Yo también a mí me gusta tener fuentes y que te den información. Pero acá es evidente que los fiscales han jugado mal la relación con los medios porque agarraban un medio al que le iban dando, o 1, o 2, 3 medios, toda la información. Y eso hacía que esos medios no los criticaran a los fiscales, porque si los criticaban, les quitaban la droga. Y la droga era la siguiente primicia,
te la iban dando. Y hoy en día, visto en perspectiva, lo que se ve es que ha sido un juego en que, si diría más allá incluso, el día que van a capturar a Alan García, esa mañana a las 6 de la mañana sale un informe sobre García. Sí, era un juego tan milimétrico entre medios, entre los fiscales, y eso creo que desvirtúa el trabajo de los fiscales, para no hablar ya que un lustro después, lo único que se le puede entregar a los fiscales es una torta de Happy Birthday, porque no hay acusaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos al tema que planteó Adriana, el de la movilización. Adriana en su primera intervención dijo que la movilización, que es básicamente de jóvenes, pero los actores principales, diría yo, han sido los jóvenes, y ellos han puesto los muertos también, se movilizaron por la democracia. ¿Esto es así? Adriana, me gustaría que elaboraras un poquito esto. Sí, lo primero que quisiera decir es que, según las cifras de la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, se movilizó alrededor, vamos a decir, redondeando, 15% de la población, ¿no? Que no es, o sea, es una movilización de las más grandes que se ha conocido en este siglo. Y que además, según estas cifras, se señala que entre los jóvenes de 18 y 24 años se ha movilizado 56%, pero en las generaciones mayores se ha movilizado 66%. Entonces hay que señalar que es en realidad también una movilización intergeneracional, ¿no? ¿Por qué destaca la juventud? Un poco como decía, por esa capacidad de renovación de los repertorios de la acción colectiva, ¿no? Ha habido, ahora se están haciendo, por ejemplo, colecciones de los carteles que han servido para movilizarse, nuevas maneras de intervenir, como brigadas de desactivación de bombas lacrimógenas, equipos de socorro a los jóvenes heridos, ¿no? Y también los murales de homenaje a los caídos, ¿no? Eso es lo que iba a decir, los murales de homenaje al Inti Sotelo y Brian Pintado, que además en la última semana sufrieron, estuvieron atacados, ¿no? Y más bien hubo en la marcha del 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia contra la Mujer, la reconfiguración de estos murales, ¿no? Y ahora hay todo un debate sobre cómo hacemos la memoria de estas semanas pasadas, ¿no? Entonces, el lugar de la memoria ha planteado también incorporar este mural. En fin, yo creo que es una discusión que plantea cómo se han renovado las maneras de hacer, pero también, como tú decías, son jóvenes que han crecido toda su vida en democracia y están defendiendo esas garantías mínimas de la democracia, ¿no? Entonces, una agenda democrática, nuevas formas de movilizarse y un debate sobre la memoria que va a seguir continuando, sin duda. Bueno, del otro lado hay la argumentación de que los jóvenes están hartos de determinadas cosas, no de la pandemia, creo que eso lo ha dicho Merino, pero es una necesidad, ¿no? Pero sí hartos del desempleo, de la falta de lugar para ubicarse en la sociedad peruana, de las limitaciones económicas, y que hay un poco como en Chile, hay un poco de muchos elementos motivacionales mezclados, ¿no? ¿Qué piensas, Martín? Sí, mira, hablando de esa mezcla, ¿no? Yo quisiera recordar que hace pocas semanas hubo, en medio pues de la epidemia, hubo un famoso incidente que lamentablemente terminó con varios muertos, ¿no? Por una fiesta en una discoteca clandestina, ¿no? En donde participaron muchos jóvenes, en fin, una mala intervención policial dio lugar a que fallecieran varias jóvenes que participaban en esa reunión, ¿no? Y me acuerdo que hubo una gran discusión alrededor de eso y entonces se decía, caramba, los jóvenes en Lima por lo menos, pero en varias partes del país, son muy individualistas, no respetan a las normas, ¿no? Están como ensimismados y desatienden los problemas colectivos. Entonces, llama mucho la atención este contraste, ¿no? O sea, cómo hemos cambiado de esa imagen de indolencia, digámoslo así, a esta nueva imagen. Yo creo que
puntos de contacto entre ambas cosas, ¿no? Pero claro, el tema es que hubo un gran detonante, y el gran detonante es que este Congreso, que no tiene legitimidad y que, digamos, que es leído desde un sentido común según el cual el Congreso es una cueva de corruptos, ¿no es cierto?, tuvo una enorme desfachatez, digámoslo así, para destituir al presidente Vizcarra, desnudando que es como la angurria de poder e intereses particulares, ¿no? Entonces creo que de pronto este sentimiento antipolítico, por así decirlo, terminó canalizándose políticamente y en un sentido democrático, ¿no? Entonces hubo ahí una alineación, digámoslo así, de circunstancias que permitieron que efectivamente esa bronca contra el sistema, digámoslo así, y contra el funcionamiento de la política pudiera canalizarse en un sentido constructivo, ¿no? Entonces, ojalá que esta experiencia, que ha sido una experiencia formativa impresionante para ellos y para todos, ¿no es cierto?, marque el rumbo futuro de esta generación y de los liderazgos que emerjan, ¿no?, en un sentido más democrático, republicano, efectivamente. A condición de que se encuentre canales para eso, ¿no? Ese es el problema, porque la desembocadura en los partidos no funciona hace décadas. Entonces, Augusto, ¿cómo ves tú el sistema? Mira, yo he ido a las marchas por un criterio de las dos cosas, de protesta. Mis 3 hijos me dijeron para ir y fuimos los 4, y también con un criterio de poderlas entender. Y la verdad que no me queda claro todavía, no sé, por quién doblan las campanas, por quién marchan los jóvenes. No me queda muy claro, pero yo no sé si es la democracia o la democracia tal como la entendemos. Las encuestas del Barómetro de las Américas, que se hacen en el IEP, te dicen que el último, el 2019, el aprobanos ha caído de 62.5% en el 2008 a 49.3% en el 2019. Y somos en el ranking de América Latina casi en la parte de abajo. Solo le ganamos a Bolivia, a Guatemala, donde queman el Congreso, y a Honduras. Entonces yo no estoy muy seguro si es la democracia o tal como la democracia la entendemos, y creo que hay un esfuerzo por entender este tipo de actitudes. ¿Te acuerdas alguien, Lucho, que hace 20, 25 años escribía unos artículos para entender qué pasaba y le decía que había una suerte colectiva como de alpinchismo? Eras tú, ¿no? Pero ahora hay... ¿No? Bueno, pero que hay una actitud de alpinchismo con el gobierno, pero también hay con el Estado en general, porque tampoco es que la gente marchara por Martín Vizcarra. Yo no vi ninguna lágrima derramada por Martín Vizcarra, a quien ya le pasaron factura y ya está en otro juego. Pero creo que hay un esfuerzo por entender qué cosa buscan los jóvenes, o el concepto de democracia, individualismo que hay en los jóvenes. Y mientras lo entiendo, a raíz de un artículo de Ricardo Cuenca, que era ahora el ministro de Educación, me he metido a mi cuenta TikTok para ver si comienzo a entender un poco mejor qué es lo que pasa ahí, porque la verdad no entiendo mucho, y el TikTok tampoco. Yo quisiera añadir un par de cosas sobre lo que han dicho Martín y Augusto. Lo primero es, creo que es bien difícil hablar de la juventud, creo que hay que hablar de las juventudes. Y creo que ahí es bien complejo en un país que es altamente desigual pensar que es un actor homogéneo. Recordemos que en el Perú solo 13% de los jóvenes acceden a educación superior, con lo cual la agenda de los jóvenes en educación superior es bien distinta de la agenda de los jóvenes que no están en la educación superior, y ahí creo que efectivamente nos faltan pistas, y hay que entender esa movilización también desde una agenda que al menos en Lima ha sido esencialmente universitaria. O sea, la organización de las manifestaciones, la protección que se ha dado en las marchas ha sido coordinada desde las universidades, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, creo que es bien difícil entender, y creo que eso de debatir cuál es la democracia en la que hablan los jóvenes, es que en realidad, me atrevería a decir, es bien difícil hablar, incorporar el término representativa. O sea, ¿de qué democracia representativa estamos hablando en un país donde la representación
está muy cuestionada, ¿no? Entonces la agenda no se va a plantear desde liderazgos o de agendas partidarias, sino es una agenda de garantías. Yo creo que un lema compartido es el lema de múltiples maneras de la necesidad de un equilibrio de poderes, ¿no? La gente no salía a decir queremos el equilibrio de poderes, pero sí había un sentido de no al copamiento del Estado y de los poderes del Estado por esta coalición que ha sido llamado por varios de los actores movilizados la coalición golpista, ¿no? Y hubo además ahí una fuerte, desde los primeros días, este enunciado que se trataba de un golpe de Estado. Eso articuló y permitió también que hubiera ahí desde la sociedad civil organizaciones que movilizaron sus redes diciendo ya, es golpe de Estado, ¿por qué? Porque hay copamiento del poder. Y eso creo que sí fue entendido y en ese sentido sí creo que hay una comprensión de lo que es democrático y de las garantías mínimas de la democracia expresada desde múltiples maneras y en una agenda efectivamente bien compleja y multinivel y multiactor, ¿no? Lucho, y ahí quisiera preguntarles una cosa a los dos. Era una marcha política, porque a lo que voy es que era muy política por lo que están hablando, ¿no? Porque tiene de buscar un cambio político, pero no tenía un color político. Y mira que, es decir, no se identificaban con ningún partido. Para volver a mi ejemplo, mis 3 hijos son del espectro ideológico completo, muy diferentes, de derecha a izquierda, pero estaban los 3 en contra de eso. Y en Cusco, cuando Verónica Mendoza quiere entrar a la marcha en Cusco, la sacan. Con lo cual es como que Alianza Lima lo voten de la victoria. Bueno, como van los resultados deberían votarlos, pero es como, no era muy política, pero muy de color político con nombre, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay que entender, para responder a la pregunta de Augusto, hay que entender la política más allá de la política partidaria. Claro. Yo creo que hay que entender la política desde la multiplicidad de prácticas políticas que existen en la juventud, ¿no? Y eso lo vemos en la universidad, en Antonio Rizzo Montoya, en la que yo estoy, en una investigación que hicimos el año pasado y en varias investigaciones, los jóvenes sí se interesan a los temas colectivos, que es la base de la definición de la política, pero no se interesan en la inserción en una vida partidaria, precisamente por la delegitimación, y entonces la política pasa por otras praxis que es necesario catalogar y entender, ¿no? Una cosa muy breve, ¿no? Efectivamente, creo que lo que gatilla la indignación y la movilización ha sido la prepotencia, la percepción de impunidad, de corrupción, ¿no? O sea, el descaro con el cual un grupito que no representa a nadie, digámoslo así, ha actuado, ¿no? Y por eso es que ha sido tan grande y tan muy político y muy poco político, dependiendo de cómo lo veamos. Y que haya concitado, Adriana decía, claro, la vanguardia ha llamado la atención en estos repertorios nuevos, es ver a los skaters, ¿no es cierto? Y ver a diferentes colectivos que, digámoslo así, supuestamente estaban muy alejados de la política, muy involucrados en las movilizaciones, ¿no? Ahora, esto, lo que ustedes están hablando, es un gran fenómeno nuevo en el Perú, ¿no? Ha habido antecedentes cuando también una movilización importante de jóvenes y de otros sectores, en 2013 logró parar la repartija del Tribunal Constitucional, después la movilización de jóvenes contra la ley Pulpín, pero esto ahora, la manera en que ha cuajado, es un fenómeno nuevo, ¿no? Un fenómeno, creo, importante. Vamos a ver qué consecuencias trae, pero de momento es un fenómeno importante, ¿no? Es la y bien, sí. Adriana. Y perdón, es que quería decir que es la continuidad, Luis, de lo que tú señalas. O sea, para los que nos escuchan, que quizás no han estado siguiendo tanto el contexto peruano, en el año 2012, si no me equivoco, 2012 fue la aprobación de una ley que vulneraba los derechos laborales de la juventud, ¿no? Entonces ahí hubo unas grandes movilizaciones que se llamaron contra la ley Pulpín, porque... Es fin del 2014, en realidad. 2014, ok, sí.
Gracias, ¿no? Entonces, se llamaba Pulpín porque en Perú hay un jugo pulp que usan los escolares cuando van al colegio, y entonces decían, ¿no? Esta gente sigue tomando este jugo, como diciendo, infantilizando la protesta, ¿no? Y entonces ahí lo que se activa ahí es la capacidad de organización de esa generación de universitarios que se ha mantenido, como tú dices, cuando se intentó repartir, digamos, el Tribunal Constitucional, lo que se llamó la repartija, y después se siguió movilizándose en contra de la corrupción, cuando hubo el indulto a Fujimori, en las elecciones presidenciales en 2016. Entonces, sí es una movilización que está activa ya hace varios años, con una capacidad de convocatoria no menor, y con una fuerte presencia a nivel distrital y por universidades, ¿no? Pero efectivamente esto, como para tomar las palabras de Martín, ha sido un catalizador, ¿no? Pero no parte de la nada, sino que ha venido construyéndose a lo largo de estos últimos años, ¿no? Augusto, breve. Muy breve, quería agregar algo que Adriana León de IPIS me contaba por un trabajo que está haciendo, es que también esta marcha se nutre mucho de un mundo más globalizado, porque hay muchos gamers y muchos que participan en este juego, y entonces el de Corea le decía a los peruanos y el de Brasil le decía, ojo, la marcha háganla así, muévanse por acá, tomen estas precauciones, y han recibido mucha cooperación internacional a través de esas conexiones que hoy en día existen en las redes para ver cómo la marcha se podía organizar mejor, y que el WhatsApp en este caso ha funcionado incluso mejor como herramienta, porque antes servía para desinformar mucho, y ahora ha sido muy bien, y por momentos suspendían, cancelaban, pero había una organización mucho más estructurada, no financiada, como dice el señor Merino, por los bancos, ¿no? Porque los jóvenes se han podido organizar, ¿no?, en un mundo más globalizado. Ni por Soros. Ni por Soros. Oye, pero una cosa pequeñita, Lucho, muy cortita, ¿no? Yo creo que lo que dice Adriana, sí, lo que dice Adriana es, digamos, hay una base organizativa, ¿no es cierto? Pero creo que lo que ha llamado tanto la atención esta vez es la suma de estas cosas que está mencionando Augusto, ¿no? Más allá del grupo más organizado y más politizado, ha habido grupos muy espontáneos que no tenían nada que ver con esto en el tiempo previo y que se sumaron con enorme entusiasmo, ¿no? Bueno, oye, nos quedan 15 minutos y yo quisiera plantear dos temas que los enuncio de una vez. Uno es Sagasti, el gobierno, qué va a hacer este gobierno en 8 meses, y el otro es el tema de Vizcarra, que creo que ambos pueden aparecer como ganadores de esta situación, como quienes han salido, pues, relativamente, bueno, en el caso de Sagasti, muy bien parado hasta ahora, y en el caso de Vizcarra, aparentemente ha salido con un alto nivel de popularidad y ahora anunciando que contempla la posibilidad de ser candidato al Congreso. Bueno, entonces empecemos por Sagasti. Es un presidente de un perfil que no se veía hace mucho tiempo en el país, ¿no? Que ha tenido que ser reconocido por todos los sectores. Ha tenido un discurso inicial en el Congreso que también ha sido muy aplaudido, muy bien recibido por todos. ¿Qué piensan ustedes de cómo está definiendo su gobierno, el gabinete que ha constituido, estos primeros pasos que está dando? ¿Quién quiere comenzar? ¿Adriana? Gracias. Sí, decir que este es un gobierno de transición, ¿no? Y este gobierno de transición debe llevarnos a las urnas en abril del próximo año, ¿no? Ya el presidente Sagasti lo ha dicho, varias autoridades también lo han dicho, pero esa debe ser una prioridad, ¿no? La institución electoral en el Perú, como la democracia, es una institución que hay que buscar preservar, ¿no? Y en ese sentido hay instituciones internacionales como la de la OEA que han adelantado ya su misión de observadores, que estaba aquí la semana pasada, de manera a garantizar ese proceso electoral, ¿no? Entonces yo sí creo que ese es, ya ha sido dicho, un tema de agenda prioritario que vamos a tener que ver y acompañar en los próximos meses. Augusto, ¿cómo lo ves a este gobierno?
Muy bien, pero mientras no se deje seducir por las presiones que hay de ambos extremos, tanto de la derecha como de la izquierda, pero ni siquiera izquierda-derecha, extremos, para sacarlo de su agenda que debería ser muy sencilla, pero muy, muy importante. 1, pandemia. 2, recuperación económica de la inversión y del empleo. 3, una elección transparente. 4, una transferencia eficiente. Que no le pidan más cosas de lo que puede hacer. Reformar la policía no puede, se va a abrir frentes que no puede manejar. Reformar solamente, o sea, es decir, agenda corta y no dejarse seducir por una agenda que vaya más allá de eso. Pero no es tampoco, el discurso en el Congreso fue muy bueno, pero al mismo tiempo planteó un programa, planteó una serie, una multitud, no de 3 o 4 puntos, como has dicho tú, una serie de temas que sorprendía un poco el riesgo de que el que mucho abarque poco aprieta, sobre todo si tenemos en cuenta que tiene ya ni siquiera 8, o justo bueno, 8 veces, ¿no? No le pidas que se limite a alguien que ha estado 20 años haciendo Agenda Perú con políticas públicas para todo. Entonces, al menos que en el discurso lo pueda decir, pues no, déjalo un poco que se jamonee. Ahora, un comentario adicional es que creo que de todos los desenlaces posibles que tuvo esta crisis, ¿no? Creo que este fue el más afortunado, ¿no? Creo que Sagasti es un tipo en que podemos confiar, ¿no? Y creo que ha armado un gabinete, digamos, dadas las circunstancias de la emergencia y de estar pues corriendo en muy poco tiempo, bastante solvente, pero creo que lamentablemente, digámoslo así, sí seguimos en la misma, situación que desencadenó la crisis de la caída de Vizcarra, ¿no? O sea, esta mayoría congresal parece que no hubiese asimilado la experiencia por la que acabamos de pasar, ¿no? Uno escucha no solamente a Merino, sino a varios otros representantes en el Parlamento, uno se entera de los proyectos de ley que están proponiendo y es como que no hubiesen aprendido nada, ¿no? Como que no hubieran sacado ninguna lección. Ya se está dando también el juego de presiones alrededor de la presentación del Consejo de Ministros en el Congreso, ¿no? Entonces, la situación es bien complicada. Entonces, yo por eso creo que lo que dice Augusto de que tenga una agenda muy acotadita es muy razonable, porque aún con esa agenda acotada la va a tener difícil. Van a tener que esquivar los torpedos que lleguen del Congreso y de estos sectores conservadores de los que hablábamos hace un rato, ¿no? ¿Ustedes ven al Congreso una actitud de oposición otra vez? Por ejemplo, el voto de confianza. ¿Va a haber voto de confianza la próxima semana o no? Aparentemente Mira, sí. Yo creo que sí, porque sería muy escandaloso que no lo hicieran, pero como digo, uno mira el arsenal de proyectos de ley que están discutiéndose y uno dice, caramba, el Poder Ejecutivo va a tener que observar casi todo lo que quieren aprobar, y entonces eso nos va a volver a llevar a la tensión, ¿no? Bueno, y no es lo único. El día de hoy, el presidente Sagasti observó un proyecto que aprobó el congresista Sagasti. Entonces, es un país donde vivimos un poco acaloradamente y ayer presentaron un proyecto para crear una aerolínea estatal, así como lo escuchan. En un momento en que todas las aerolíneas del mundo están quebradas, el Congreso quiere crear un Aeroperú nuevo. ¿Vamos a tener un gobierno estable durante estos 8 meses o va a ser un gobierno zarandeado, con quizá voto de confianza la próxima semana, pero ministros que son llamados a interpelación, escándalos, en fin? ¿Cómo ven ustedes el clima? Por lo que dice Martín, no suena bien, ¿no? No parece muy tranquilo. O sea, no va a ser una cosa como la que logró hacer Paniagua justamente hace 20 años, que huido Fujimori de Japón, pues pudo encaminar efectivamente en una agenda como la que dice Adriana, que ha dicho también Augusto, una agenda muy concreta, llegada a las elecciones con un nuevo presidente. Parece que la cosa está más complicada, ¿no? Pero Paniagua tuvo baches en el camino, ¿no? También habían trampas cuando este grupo del mal le tendían trampas, cuando Lucar saca unas cosas. Es decir, el camino va a estar lleno de baches y el carro en el que viaja está destartalado.
O sea, que va a haber problemas, pero ese es un Congreso que va con sangre en el ojo, y yo les recomiendo mucho que lean, nunca recomiendo Expreso, pero ayer la edición hay una entrevista a Manuel Merino, que es una entrevista psicodélica. Es realmente, a mí me sacaron, dice, porque soy un hombre demasiado decente y no juego sucio. Y lanza unas cosas donde él no tiene nada que ver y te hace pensar que van a la carga de nuevo. Y acá además hay que señalar que hay responsabilidades. O sea, estamos hablando de Sagasti, pero no hemos terminado de resolver lo que pasó en el momento autoritario de Merino, ¿no? O sea, no hay policías juzgados, o digamos, al menos la investigación está en curso, digamos, pero tampoco no se ha dicho nada sobre la responsabilidad de quienes ocuparon el cargo de ministros una semana. Entonces sí creo que también este gobierno debe dar señales de buscar resolver lo que pasaron en esos 5 días, que fue muy rápido, muy vertiginoso, pero que también tuvo unas consecuencias bien nefastas. O sea, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se firmó un contrato millonario a la volada, ¿no? Y eso tiene que, digamos, resolverlo en el corto plazo, ¿no? Yo creo que va a ser, digamos... Perdón, Adriana, pero en la policía ya cayó la sanción, 20 generales a su casa. Algo tiene que ver lo que ocurrió, ¿no? Sí, sin duda, pero a lo que me refiero es por el acto específico ¿no? O sea, ahí creo que esas son cosas que hay que determinar. Ahí no acaba de... Pero hay que ir a discrepar con Adriana, porque creo que ese es el tipo de cosas que le van a ir pidiendo al gobierno, donde lo van a ir enredando. Por ejemplo, el caso de esa división en Transportes y Comunicaciones, yo la averigüé, es un caso en que le correspondía al gobierno firmar, porque ese día vencía el plazo para que el Estado dé una respuesta. Entonces, o tiene que actuar, el mundo sigue andando, ¿no? Pero cuando veo cosas como que van saliendo como esas, o cosas como cuando dicen, vamos al cambio de la Constitución, creo que se están volviendo locos en el país con unos pedidos que no entran en el momento actual, ni que es el momento correcto para eso. Claro, y tiene que ver con esto que decíamos, que hay un pedido de reforma política largo, ¿no? O sea, amplio, que no corresponde al periodo de gobierno de Sagasti. Efectivamente, creo que eso es una cosa que va más para allá. Yo creo que el enorme desafío es encontrar actores políticos que asuman estos desafíos y que deben ser los partidos, ¿no? Pero los partidos ahorita están en una situación muy debilitada, muy precaria, y no son necesariamente, o no tienen la fortaleza para hacer esos vehículos de diálogo entre los ciudadanos y las instituciones, ¿no? Y ahí creo que hay toda una agenda pendiente de resolver. Pero algunos de los partidos están inflando este globo aerostático de una nueva constitución, ¿no? Que es una manera yo creo, de distraer, de entusiasmar, para luego caer en una frustración, porque el cambio de la Constitución no cambia el país. Esta es una ilusión que periódicamente se vende sin resultados, desgraciadamente. Ojalá Verónica Mendoza te pueda escuchar. Sí, bueno, y añadir otra cosa, que creo que, digamos, solemos fijarnos mucho en sectores de izquierda cuando discutimos el tema del cambio constitucional, porque la izquierda hace mucho tiempo que pide el cambio del capítulo económico de la Constitución. Pero yo creo que quien más activo ha estado pidiendo la nueva Constitución es el señor Vega y Unión por el Perú. Cuando dicen pena de muerte para los corruptos, nueva Constitución, ¿no? Yo creo que, lamentablemente, la vanguardia del pedido de nueva Constitución no está en los amigos de izquierda que quieren cambiar un par de artículos para facilitar una mayor intervención del Estado, sino sectores ultraconservadores que tienen una agenda represiva, digamos, una suerte de populismo de derechas, ¿no? Bueno, nos queda Vizcarra. A mí me llamó la atención el hecho de que Vizcarra fuera al Congreso esta última vez para el segundo intento de vacancia, que finalmente fue exitoso, fuera con un ánimo claramente de confrontación. Es decir, que no fuera a dar explicaciones o a defenderse, sino que fuera a atacar. Había visto, creo, esta es una malicia, creo, lo
porque les pido un ejercicio de malicia. ¿Había en esto un ánimo de buscar que lo vacaran y quedar como figura política, digamos, presidenciable en el 2026? A ver, si quieren empiezo yo. Sí, porque Augusto ha quedado... No, tengo no una respuesta, imagen, pero yo espero que la gente hable. Bueno, a ver, si quieren empiezo. No, yo creo que cuando el presidente Vizcarra va al Congreso no se imaginaba que había los votos suficientes para vacarlo. Entonces yo creo que fue pues relativamente tranquilo, ¿no? Y bueno, en un ambiente de tensión dijo algunas cosas en una lógica más de choque, pero también dijo cosas en un sentido de tender puentes y eso, ¿no? Entonces creo que conforme fueron pasando las horas después de su presentación es que se dieron cuenta que la cosa venía de otra forma, ¿no? Más bien yo sí veo es un poco la actitud que tú dices cuando él toma la decisión de no pelear la vacancia. Una vez que el Congreso la aprueba, él dice, mira, ¿para qué me voy a meter en estas honduras de judicializar esta decisión, enredarme? Creo que mejor quedo yéndome, ¿no es cierto?, sacrificándome, ¿no? Y quedando como una víctima de un complot, ¿no? Ahora, pero creo que después ya es una decisión desacertada jugar con la posibilidad de postular al Congreso, ¿no? Cuando él ha sido tan crítico con el tema de la inmunidad parlamentaria, ¿no es cierto? Creo que suena un poco contradictorio, ¿no? Es una mala señal. Perdón. ¿Adriana? ¿Adriana? No, perdón, solo quería decir que es una mala señal. ¿Qué quiere decir eso de mala señal? Que la postulación al Congreso del expresidente Vizcarra, ¿no? Ahí coincido con lo que venía diciendo Martín, pero perdón, creo que Augusto quería decir algo. ¿En qué sentido dices mala señal? ¿Por qué mala señal? Por las mismas razones que decía Martín, o sea, él ha sido muy crítico con la inmunidad parlamentaria. No es que surja ahora de un proyecto político como para decir, mi partido me necesita en el Congreso y yo lo requiero aquí, y no, yo voy a entrar aquí para defender. Claramente eso, y no es un punto que estaba en su agenda, ¿no? Él no decía, cuando yo termine ese presidente, voy a ser congresista. Entonces, esto responde, pues, creo, ahí sí, la manera en cómo se han ido dando las cosas y lo que él ha visto conveniente por decidir, ¿no? Es legal en todo caso, no puede postular, pero hace 2 semanas me preguntaron en todo el jaleo, una consulta, me hicieron, ¿tú crees que puede postular, que va a querer postular Vizcarra al Congreso? Yo dije, ni de a vainas. Y me olvidé que en el Perú nunca debe decir ni de a vainas, porque todo puede ocurrir. Entonces, me da tengo como sin sabor que Adriana dice, porque, no sé, hay algo que me hace pensar que no me gusta, pero entiendo que es lo que él está buscando, es la inmunidad, y sabe que si suelta la cola del tigre, se lo come. Entonces tiene que estar en el Congreso peleando sus posiciones, y debo decir que es un candidatazo, porque salir de la presidencia derrocado, destituido, con 77%, cuando su golpista, el golpista, tenía 8%, o sea, yo creo que hoy día no estoy seguro si va a ir por Somos Perú, porque se lo van a pelear todito, o buena parte de los partidos. Es un candidatazo, y entonces te va a arrastrar la lista al presidente, te va a arrastrar la lista parlamentaria, le va a ir estupendamente bien a alguien que sale así. Pero hay algo así que no sé cómo explicarlo, que va en esa línea de lo que Arena dice de la mala señal, algo que no me gusta a mí. Y Guzmán ya vio el asunto y ha dicho que no debería postular, o sea, hay preocupación porque, como dices, Augusto, no solamente es la posibilidad de que la seguridad de que llegue al Congreso, sino que sería locomotora del partido al cual arrastraría, ¿no? Entonces Parlamento, es un presidente, todo preocupante para otros partidos. Claro. Bueno, tenemos 5 minutos adicionales. Ahora sí, agenda libre.
la mía terminó, de modo que quieren subrayar, añadir, en fin, observar algo que no hemos tratado. Yo suelo decir que pasado mañana son las elecciones internas en el país. Es un proceso que se va a dar, digamos, en reemplazo de las elecciones primarias abiertas que habíamos tenido, ¿no? Y esto es también como un proceso que vamos a conocer resultado de los avances en la agenda de la reforma política que se viene discutiendo en el país hace un par de años. Y entonces que esas elecciones internas van a determinar pues la lista de candidatos y que ya vamos a saber en las próximas semanas más cómo se perfila el escenario electoral, puesto que ya vamos a ver cuáles van a ser, para retomar un poco tus preguntas anteriores, Luis, los actores que van a entrar en juego, ¿no? ¿Augusto? Yo quisiera decir que a pesar de todo lo que pasa en el Perú, que es tan incierto, yo pensé, por ejemplo, que el gobierno de Merino duraba un poco más, o que duraba, pero ya veo que mi capacidad de prever lo que pasa en el Perú va de mal en peor. Pero diría que a pesar de todo lo que pasa, algo ocurre en momentos complicados que todo se ilumina y las cosas salen bien. Digamos que para mí la elección de Francisco Sagasti es una bendición en este momento porque es lo mejor que nos ha podido pasar, como fue la de Paniagua hace 2 décadas, que además juraron el mismo día, exactamente, con 2 décadas de diferencia. Pero cuando eso pasa, ocurre que para apagar mi optimismo, cuando se ve esa luz al final del túnel, los políticos vienen y construyen más túnel. Entonces vemos entre la luz que se prende y se apaga, pero ahí vamos. Pero sigo siendo optimista. Martín. Sí. Bueno, bueno, y obviamente todo se va, bueno, gran parte de lo que va a pasar, pues se va a jugar en el resultado de la próxima elección, ¿no? Hay que recordar que el origen más inmediato de todas estas crisis de las que estamos hablando es haber llegado a tener un presidente con una bancada parlamentaria muy pequeña, con un grupo opositor muy obstruccionista, muy grande, ¿no? Y digamos, a partir de ahí hemos visto las consecuencias de todo eso, ¿no? Entonces, ojalá que el resultado electoral de abril del próximo año permita un presidente razonable, con un respaldo parlamentario digamos, que sea una contención frente a los intereses más oportunistas, ¿no? Y que haya pues un juego democrático más normal, ¿no es cierto? Como el que vemos en otras democracias, ¿no? Pero no solamente no está asegurado eso, sino que no es fácil. Solo el optimismo de Augusto puede contagiarse, digamos, y hacernos pensar que... Bueno, yo quisiera agradecerles nuevamente a Adriana Urrutia, que dirige el programa de Ciencia Política en la Universidad de Ruiz de Montoya, a Martín, profesor de la Católica y investigador de estudios peruanos, y Augusto Álvarez, columnista de la República y responsable del canal que tiene la República en streaming. Les agradezco de veras y espero que nuestro público pues haya aprendido algo sobre el Perú esta tarde. Muchas gracias.